Amigos, bienvenidos nuevamente al encuentro con la palabra de Dios. En el pasaje del Evangelio de San Mateo que leemos este domingo, Jesús nos enseña cuál debe ser la actitud de sus discípulos ante la ley y los profetas, es decir, ante la escritura del Antiguo Testamento. La ley propone el bien y condena el mal. Los profetas llaman a la observancia de esa ley e invitan a la conversión al Señor que siempre perdona. La separación entre los primeros cristianos del resto del pueblo de Israel se dio paulatinamente. En un primer momento encontramos a los que se habían convertido en cristianos orando en el mismo templo de Jerusalén junto con los demás judíos. Pero poco a poco los cristianos comienzan a separarse y se reúnen a orar y a celebrar la Eucaristía en las casas. También en relación con la Escritura, los primeros cristianos se preguntaban si estaban obligados a cumplir sus preceptos o habían sido abolidos por Jesús, y cómo debían ser interpretados. San Mateo intenta conciliar diversas tendencias que había en el momento, especialmente la interpretación restrictiva de los fariseos, que era la tendencia dominante. Según la doctrina de los fariseos, el hombre debe practicar las obras buenas que lo hacen justo ante Dios y que lo llevan a la salvación. Sin embargo, su interpretación de la ley había caído en la casuística y en la trampa de cumplir lo mínimo indispensable. Jesús nos dice que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Propone una vivencia de la ley desde dentro, desde el corazón, sin barreras, a fondo, en plenitud. Las enseñanzas de la ley y de los profetas no deben ser acotadas por una larga serie de preceptos, sino asumidas desde dentro, como expresión de la voluntad de Dios. Jesús mismo cumple la voluntad del Padre amando a los hermanos. El amor no descuida el más mínimo detalle que para otro podría considerarse sin importancia. No dejará de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley, dice Jesús. Manifiesta así la grandeza en las atenciones más pequeñas. Quien no ama ve las normas como imposibles de observar o como ocasión para la transgresión. Siempre son pesadas. Quien ama lo cumple libremente todo, pero no por la fuerza de la ley, sino del amor. La participación en el reino de los cielos es proporcional a la capacidad de vivir el amor. El valor de una persona, su fineza y magnanimidad, es hacer y enseñar lo que el amor dicta. Así lo muestra Jesús en los 4 ejemplos de hoy, que seguramente eran cuestiones discutidas en la comunidad de San Mateo. El precepto de no matarás no solo se refiere a la muerte física, hay otras formas más sutiles de matar: el enfrentamiento, el insulto, el desprecio o la descalificación van matando poco a poco al hermano en su dignidad, que debe ser reconocida como hijo de Dios. En una comunidad de fe no se puede vivir bien con Dios y estar mal con el hermano. Por eso es necesaria la reconciliación. La ofrenda la recibe Dios cuando es muestra de una vida llena de amor. El adulterio comienza en el corazón. Es allí donde nacen los deseos que después se traducen en hechos. Hay que convertirse desde la raíz. Ahí donde se toman las decisiones que después se convierten en acciones, para evitar que la mala levadura fermente a toda la masa. En cuanto al divorcio, Jesús corrige la interpretación que las escuelas rabínicas habían dado sobre la ley de Moisés. Moisés permitió el divorcio debido a la dureza del corazón de los hombres, pero Jesús nos enseña que en el designio del Creador no es así. El hombre y la mujer que se unen deben permanecer unidos para siempre por el amor. La necesidad de avalar la propia palabra con un juramento supone un clima de desconfianza. Sin embargo, la llegada del reino inaugura un clima de sinceridad que hace innecesario el juramento.
En este clima, el sí y el no de los labios debe corresponder al sí y al no del corazón. En resumen, Jesús dice a sus discípulos: si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. No basta conocer y cumplir la ley, es necesario una justicia que exceda los límites de la ley. Es la justicia del Padre que ama, que perdona y salva gratuitamente a sus hijos. Es una justicia excesiva porque el amor que la mueve no conoce medida. Así la vivió Jesús, entregó todo por amor. Entran en el reino de los cielos los que aman a los otros como hermanos. Dentro de la iglesia estamos llamados a conocer los mandamientos de Dios, no solo para cumplirlos, sino para aprender a amar.